Gloria a Dios. Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan este día. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor, no dudando que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y que Él es fiel para guardar nuestras vidas. Quiero este día meditar bajo un tema, solo un poco más. Y vamos a basar nuestro estudio de este día en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículos el 3 y el 4. Vamos a dar lectura en este precioso momento a la palabra de Dios. Sabemos que esta palabra es bendita y le pedimos a Él que esta sea propicia para cada uno de nosotros. Dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Señor, gracias por esta oportunidad. Señor, gracias por este privilegio, Señor, de poder meditar un poco en tu palabra. Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, este día, cuando llegue a nuestros oídos, se alimente nuestra alma, vivifique nuestro espíritu, Señor, y sea propicio, Señor, para nuestra necesidad. Te lo pedimos todo en el amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Meditamos este día en el libro del profeta Habacuc. Habacuc es uno de los profetas llamados profetas menores. No por su relevancia, como hemos explicado en otras ocasiones, sino por su cantidad de escritos. Podemos encontrar en este libro que consta solamente de 3 capítulos. Habacuc, hermanos, es uno de los profetas que está ligado a cierta época del pueblo de Israel, donde el Señor castiga de cierta manera a su pueblo o disciplina a su pueblo mediante el uso de la fuerza de un pueblo llamado los caldeos. Los caldeos vienen y vienen a destrozar o vienen a poner en prueba al pueblo de Israel, y uno de los afectados también sobre esas situaciones es el profeta Habacuc. Habacuc, hermanos, está en este momento, en esta porción de este escrito, pasando un cierto momento de incertidumbre, quizás al igual que lo estemos pasando tú y yo en esta época. No quiero decir con esto que lo que estemos viviendo es un castigo de Dios. Simplemente estoy diciendo de que el pueblo de Dios y los hijos de Dios han pasado, hermanos, muchas situaciones, muchas de ellas adversas a su estabilidad, igual que nosotros ahora en día estamos pasando una situación que quizás es adversa a nuestra estabilidad. Ha venido a mover quizás nuestra rutina, ha venido a cambiar muchas situaciones de nuestra vida. Muchas de ellas se han tornado en nuestra vida un poco difíciles de sobrellevar. Y en el caso de Habacuc no era la excepción. Habacuc estaba viviendo esa incertidumbre. Él se preguntaba el porqué de las cosas, el por qué el Señor había permitido que unas personas o un ejército que era completamente injusto venía para traer castigo, para traer desesperación, para traer desesperanza a su pueblo. Y quizás ahora nosotros nos preguntamos, muchas veces hacemos esta situación, o quizás la incertidumbre viene a nuestra vida y nos preguntamos el por qué estamos viviendo estas situaciones. Esta situación que es atípica quizás para todos, porque no estábamos acostumbrados a tener esa situación donde hemos visto que nuestra vida ha sido privada de muchas situaciones. Bueno, una de ellas es no poder congregarnos en nuestras reuniones. Saben, es difícil para muchos hermanos que estamos en esa rutina de poder estar activos en la iglesia. Sabemos que esas situaciones han venido y traen incertidumbre a nosotros. Muchos de nosotros nos preguntamos hasta cuándo será que nos permiten nuevamente servir en la iglesia. Hasta cuándo vamos a poder congregarnos libremente. Muchos de nosotros nos hemos visto privados de la libertad de tránsito, libertad para poder ir de un municipio a otro, y estas cosas han traído incertidumbre a nuestras vidas. En la situación de Habacuc también era así.
Él se preguntaba y estaba viviendo un momento difícil de su vida como siervo de Dios, porque decía: Señor, ¿por qué veo esto? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué esta situación no cesa? ¿Que hasta dónde va a llegar? Y muchos de nosotros ahora en día quizás nos preguntamos: ¿hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde alcanzaremos? Por eso yo le puse este día a este servicio: solo un poco más. Muchos de nosotros quizás necesitamos oír esa palabra. Mira, venimos oyendo esto. Bueno, ya se va a terminar. Es un mal nombre. Cuarentena viene de que se va a pasar un periodo de 40 días. Eso significa la cuarentena. Tenemos cuarentena de 70 días. Hemos pasado 70 días en cuarentena. Ya no es cuarentena. Pero estamos diciendo, y las noticias nos dicen: bueno, sí, vamos a levantar algunas restricciones, va a suceder esto. Pero luego cambian y dicen: no, vamos a poner 15 días más. Y nosotros muchas veces nos preguntamos: ¿y qué hay? ¿Por qué esto? ¿Por qué estas situaciones? Y quizás nosotros caemos en esa situación que estaba viviendo Habacuc en esos momentos. En el libro de Habacuc, resumiendo los 3 capítulos en los cuales podemos meditar esta tarde, está ahí Habacuc en los primeros, cuando Dios habla y le dice que va a venir este juicio, va a venir esta situación adversa. Dios a muchos de nosotros nos advirtió de que iban a venir situaciones adversas para este año. Dios al final del año nos mandó una palabra y nos dijo que este año íbamos a ser probados qué tipo de fruto hay en nuestra vida. Yo no sé cuántos te acuerdas. Yo me acuerdo de la cena que tuvimos en diciembre, y esa palabra vino para nosotros, y esa era la palabra que íbamos a tener este año, y que íbamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y también nos cuestionaban: ¿qué clase de fruto vamos a producir este año? Yo no sé cuáles sean los frutos que estés produciendo este año. Quizás muchos de nosotros tenemos frutos marchitos a esta altura, de que vamos a alcanzar casi la mitad del año 2020. Estamos cerca de entrar al mes de junio y vamos a alcanzar la mitad de este año. Quizás un año que nosotros podemos decir no ha sido un año productivo. Este año quizás no ha sido productivo, podríamos pensar, pero Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos ser guiados por Dios, Dios abre nuestro entendimiento. Fue el caso de Habacuc. Habacuc está ahí en esa situación de que la incertidumbre ha llegado a su vida. Él cree que hasta el Señor está siendo injusto con ellos, porque aquellos que traen el castigo son peor que ellos. Y llega un momento donde el Señor responde a Habacuc y le lleva estas palabras, y le dice en el capítulo 2, cuando Jesús responde a Habacuc en el capítulo 2, en el versículo 3 que leímos al principio, dice: aunque la visión tarde, se cumplirá. Muchos de nosotros pensamos que esto ya tardó, pero las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Dios ha prometido cosas benditas para ti y para mí este año, y Dios las va a cumplir, hermano. Muchos de nosotros ahorita no las podemos visualizar, quizás estamos confundidos, estamos viviendo esta situación que ha venido y que ha golpeado nuestra estabilidad, y no podemos alcanzar a ver esa visión que un día Dios tuvo para ti y para mí, porque Dios quiere que tú y yo seamos personas prósperas, seamos personas que le creamos a Él. Y muchos de nosotros estamos ahorita quizás en esa incertidumbre, pero Dios habla a Habacuc, y Dios habla a tu vida y habla a mi vida, y trae una palabra. Dice que aunque tardare la visión, esta se cumplirá. A su tiempo se cumplirá y no fallará. Las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida, hermano. Las promesas de Dios, hermano, no han pasado. La situación está siendo adversa, está siendo atípica, pero Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Dios nos ha mantenido, hermanos, con salud. Dios nos ha mantenido ahí en paz. Dios ha guardado nuestra vida hasta el día de ahora. Aunque las situaciones sean adversas y nosotros nos llenemos de mucha incertidumbre, Dios sigue siendo fiel, porque los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir, hermano. Los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida, en mi familia, en tu familia, se van a cumplir. Dios no ha menguado. El poder de Dios no ha disminuido.
Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo poderoso, Dios tiene en su mano tu vida y mi vida. Aunque esto tarde, no sé cuánto tiempo se va a prolongar, yo no estoy diciendo fecha, no sé cuánto tiempo esto se vaya a prolongar para ti y para mí, pero Dios va a cumplir su buena palabra, su buen propósito en tu vida y en mi vida. Le dice el Señor a Habacuc, aunque la visión tarde, se cumplirá su tiempo y no fallará. Aunque tarde, espérala, espera en el Señor, porque a su tiempo tú vas a ver la mano de Dios moviéndose a favor tuyo, a favor mío, porque Dios es fiel, hermano. Habacuc estaba en ese dilema y Dios responde y lo responde de esta manera: Habacuc, el propósito de Dios se va a cumplir. Hermano, amigo, que tú me sintonizas este día, el propósito de Dios en tu vida y en mi vida se va a cumplir. Se va a cumplir, le dice, aunque tarde la visión se cumplirá a su tiempo y no fallará. Aunque se tarde, espérala un poco más, hermano, solamente un poco más. Quizás Dios nos manda esta palabra, quizás un poco más hemos de esperar. No caigas en desesperación, no caigas en desesperanza, porque muchos de nosotros, hermano, estamos poniendo en duda las promesas de Dios, que dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, hermano. Quizás vienen esas dudas y atacan nuestra mente, hermano, y debilitan nuestro corazón y nuestro espíritu. Que vienen y nos dicen qué incertidumbre. Quizás tú no vas a poder pagar, quizás tú no vas a poder salir de esto. Mira, quizás vas a quedar desempleado, quizás no vas a hallar trabajo, y quizás te vas a enfermar. Quizás si te enfermas te vas a morir. Y mire, vienen esas incertidumbres a nuestra vida, pero Dios dice que a su tiempo va a llegar y ni Él no va a fallar. Dios no te va a fallar. Hasta este día Dios no nos ha fallado, hermano. Él no nos va a fallar. Tengamos un poco de paciencia. Agarremos fuerzas, aún de donde no hay, agarremos fuerzas, porque la mano de Dios no se ha cortado para bendecirte. Dice ahí en Habacuc: aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquella cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Dicen los estudiosos que este es el centro del libro de Habacuc. Este es el centro del ministerio de Habacuc, de la profecía de Habacuc. El justo por la fe vivirá. Pero aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta se desespera. Aquel cuya alma no es recta, hermano, quizás en este momento quiere salir corriendo. Por ahí una presentadora de nuestros medios cometió un grave error y dijo al aire que ella prefería salir corriendo a la calle y contagiarse y todo lo demás. Pienso que esta mujer está arrepentida de lo que dijo, espero que así sea. Pero no se trata de eso, hermano. Dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas tú y yo, que hemos sido justificados por Dios, que tenemos paz para con Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo, tenemos que confiar en Él. Habacuc, en medio de la incertidumbre, en medio de la dificultad, en medio de ver aquel castigo del pueblo de los caldeos sobre sus hermanos, al ver que pensó que esa era una injusticia, al ver tanta incertidumbre, Dios abre su entendimiento y le dice: espérate, Habacuc. Espérate, porque tú vas a ver el rescate de Dios para los justos. Dios no se ha olvidado de ti. Amados hermanos, Dios no se ha olvidado de ti. Yo sé que Dios y la mano de Dios ha estado sobre nosotros. Sé que Dios tiene planes, propósitos para ti y para mí, y son planes de bien, son propósitos de bien. Dice Habacuc, y él entiende lo que el Señor le está diciendo: mas el justo por su fe vivirá. Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Hasta el día de ahora Dios nos ha guardado. Hemos visto la mano de Dios al rescate de su pueblo, hermano. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos ha permitido como nación de poder elevar una oración de forma nacional. Este es un decreto, ya existía, ya hay un día de la oración en nuestra constitución, en nuestra república, El Salvador, hay un día de la oración.
Pero lo vimos este fin de semana como muchos cuerpos de seguridad, como muchas personas tomaron a bien hacer una oración a aquel que tiene el poder para cambiar las situaciones, hermano. Yo le doy gloria a Dios por nuestra nación, porque así es, pero dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Yo he estado viendo en las redes sociales esas situaciones que dice que ahora nosotros no estamos viviendo y estamos peleando una batalla, pero no es una batalla que se pelea con armas, sino que es una batalla que se pelea con fe. Y tú y yo, hermanos, hemos recibido muchas enseñanzas y Dios nos ha mandado que nos preparemos para la buena batalla. Esa batalla que no, porque dice en la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni potestades, sino que nuestra lucha es una lucha espiritual. Y esta lucha nosotros la vamos a ganar porque a Habacuc le fue revelada esta palabra, la palabra que el justo por la fe vivirá. Y nosotros hemos oído, hermanos, mucho de la fe, esa fe que la encontramos su definición bíblica allá en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, ¿verdad? Que muchos ya no la podemos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios siempre en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y encontramos tantas definiciones de fe, pero esa fe, hermano, tiene que estar en ti. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo espero que en ti haya esa fe no fingida, hermano. Porque en las redes sociales publican mucho, dice que esta batalla se pelea con fe y mucha gente no tiene la certeza de qué es fe. Fe quizás viene del latín que fides, que significa fidelidad, que significa confianza, que significa seguridad. Y nuestra fe, hermano, tiene que estar basada en Dios. Sabes, hermano, que este panorama, esta palabra que Dios trajo a Habacuc cambió completamente. Quizás podríamos decir, le cambió el disco duro, le cambió la manera de pensar, le cambió la manera de percibir las situaciones que estaban en el entorno. A muchos de nosotros esta palabra, hermanos, tiene que venir a nuestras vidas y llenarnos de esa certidumbre de que Dios está con nosotros, que el justo por su fe va a vivir, que tú y yo vamos a pasar esta situación y la vamos a pasar por la fe que tenemos, no en cualquier cosa, no en un hombre, no en un gobierno, no en una situación, la fe que tenemos en el Señor, por la cual hemos sido justificados, por la cual hemos agradado a Dios, pues esa fe que está puesta, que está cimentada en nuestra vida, esa fe que tenemos de que Dios, sus promesas se van a cumplir, que Dios ha dicho que no va a pasar nada sin que Él lo permita, esa fe que dice que Dios es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, hermano. Esa fe es la que tiene que estar fundamentada en ti y en mí, y vamos a pasar esta situación. Solamente falta un poco más, le dijo, esa visión va a llegar, no va a tardar, se va a cumplir a su tiempo se va a cumplir. Esto que estamos pasando, hermano, tiene fecha de caducidad, hermano. Esto va a pasar, esto va a terminar. Dios así lo plantea. Fíjate que a mí me sorprende mucho, quizás lo hemos pasado desapercibido, pero dicen que esta enfermedad o esta situación de la pandemia no tiene una cura. Y así lo dicen. Ahora ya cambiaron el medicamento, porque ya vieron que con los que le dan el medicamento tienen más riesgo de morirse. Han cambiado el medicamento. Pero nadie se ha percatado, nadie lo ha dicho en esta manera, de que si esta enfermedad o este virus no tiene cura, ¿por qué las personas se recuperan? Porque tal vez el hombre no puede generar una cura, pero Dios sí la tiene. Y Dios la puso en tu vida, en tu organismo, mucho antes de que tú nacieses. Mucho antes de que el Señor nos formó un cuerpo tan exacto, tan perfecto como son las cosas que Dios hace perfectas. Que tú y yo podemos desarrollar anticuerpos, podemos desarrollar situaciones que están más allá de la ciencia, hermano. La mano de Dios está en medio de esta situación, hermano.
Para Habacuc había pensado o pensaba en su mente, maquilaba en su mente que quizás el Señor se había olvidado de su pueblo, que hasta cuándo iba a hacer esa injusticia. Pero la mano de Dios estaba en medio de la situación, como lo está en medio de la situación que estamos viviendo ahora en día. La mano de Dios está en medio de nosotros, hermano, y esto pronto va a pasar. Solamente un poco más. Habacuc le dice solamente un poco más. Eso quizás nos lo dice el Señor también este día a ti y a mí, solamente un poco más. Porque no importa, ¿sabes? Cuando este término, el justo por la fe vivirá, la podríamos definir de esta manera. No importa cuán oscuro se vea el porvenir o cuán triunfante parezca el mal, el hombre justo no debe juzgar las apariencias, sino más bien tiene que ser guiado por la palabra de Dios. No importa, hermano, cuán grande mal se vea alrededor de nosotros. Los justos, hermano, tenemos que ser guiados no por las noticias, hermano, no por lo que digan, sino por la palabra de Dios. Guíate por esta palabra, hermano, que es el mapa de nuestras vidas, que es el que nos lleva a momentos de felicidad, hermano. No importa cuán grande o cuán difícil sea la situación, tú y yo tenemos que basar nuestra vida en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho para ti y para mí. Aun aunque las adversidades vengan, hermano, aun cuando las tempestades se levanten, tú y yo, hermano, tenemos que vivir una vida de fidelidad y confianza en Dios. Yo ya te lo dije en otras ocasiones, nuestro compromiso con el Señor no ha cambiado. Ha cambiado el método en el cual ahora transmitimos la palabra de Dios. Ha cambiado el método en el cual ahora venimos y recibimos la enseñanza de Dios. Pero tu compromiso con Dios no ha cambiado. Tu compromiso y mi compromiso para con el Señor no ha cambiado. Tenemos que aún en los momentos difíciles seguir siendo fieles a esa promesa. Seguir adelante, avanzando y confiando en el Señor, hermano. Nosotros tenemos que vivir y fundamentar nuestra vida en la confianza de Dios. El profeta Habacuc, hermanos, fue transportado mediante esta palabra y su situación cambió. Quizás no la situación del entorno, porque lo que tenía que cumplirse se tiene que cumplir. Lo que se tiene que cumplir para esta época, hermano, se tiene que cumplir. No te preocupes, yo no quiero que tampoco estés a la expectativa y tú salgas y no. Tú tienes que vivir en el entorno. Tenemos que ser, hermanos, prudentes. Tenemos que respetar nuestras leyes. Pero mira, tienes que llenarte, tú y yo tenemos que llenarnos de palabras de fe, hermano. Una palabra de fe, una palabra de fe puede cambiar cualquier actitud que nosotros tengamos. Cualquier desánimo puede venir, hermano. Llénate de palabras de fe, hermano. Fíjate que estaba esta semana, casualmente, que estaba preparando este sermón. Estaba iniciando mi semana, hermano, atípica, porque tengo un negocio o una empresa donde tiene alrededor de 70 días de no laborar y no percibir ingresos y todo lo demás. Y estaba yo esta semana iniciando cuando recibo una llamada de un amigo y uno de mis proveedores también y uno de mis socios estratégicos en el negocio. Y le digo, bueno, aquí solamente aguantando. Yo no sé, le dije de esa forma. Y él me dice, mira, no te preocupes, me dice. Fíjate que estas situaciones adversas que estamos pasando van a tener un efecto de rebote para nuestros negocios, me dijo. Estas situaciones adversas que están pasando van a tener un efecto rebote y ya lo vamos a ver muy poco tiempo lo vamos a ver. Y esa palabra, hermano, esa palabra cambió mi situación o mi visión para esta semana. Yo dije, sí, tienes razón, y yo lo creo. Si Dios me ha sostenido hasta este día, me va a seguir sosteniendo. Si Dios hasta este día te ha sostenido, te va a seguir sosteniendo. Llena tu vida de palabras de fe. Habacuc necesitaba que su vida fuera llena de palabras de fe, y eso cambió su percepción de las situaciones. Dice siempre en Habacuc capítulo 3 versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Él es mi fortaleza. Él me da pies como de sierva y me hace caminar por las alturas. Una palabra de fe cambia las percepciones de nuestra vida. Llénate de palabras de fe, hermano.
Llénate de palabras de aliento. ¿Y dónde las encuentro, hermano? Las encuentras aquí. Yo soy de los que afirman o creo que aquí en esta palabra hay 30,000 promesas para ti. Algunos dicen que hay 7,000, 3,000, 12,000 y otros dicen que hay 30,000 y yo me voy por las 30,000, hermano. Creo que aquí hay 30,000 promesas de fe que pueden llenar tu vida. Que Dios te bendiga, hermanos, este día. Yo quiero que tú te llenes de palabras de fe. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad y por este tiempo, Señor, y que nos permite llegar a los hogares de mis hermanos. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, Señor, al igual que Habacuc, Señor, y espero que esta palabra sea propicia a nuestra vida y cambie nuestro pensamiento. Señor, sabemos que las situaciones son adversas, Padre. No hemos visto, Señor, de la gloria, quizás el tiempo que esto va a durar, pero quizás debemos de esperar en ti, quizás un poco más, Señor, porque tu promesa llegará y no tardará, Señor. Porque tu mano al rescate llegará y no tardará. Señor, gracias te damos por este tiempo y por esta oportunidad, Señor. Y te pedimos por los amigos, Señor, que están ahí, Señor, que nos sintonizan, Señor. Quizás llegó este enlace a sus vidas, Señor, y sé que tú tienes un propósito para con ellos, Señor. Yo te pido por mis hermanos también, quizás están pasando ese momento de incertidumbre, Señor. Padre, lleva ese mensaje de fe a sus vidas, porque tú has dicho, Señor, en tu palabra, que el justo por la fe vivirá. Que Dios te bendiga, hermanos, y sigamos gozándonos en el Señor. Alegrémonos y gocémonos en el Dios de nuestra salvación.